Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que nos pueden seguir a través de su canal, a través también de las redes sociales. En Iglesia Online hay 4 sacerdotes, está Javier desde Roma, Daniel desde Cuernavaca, Morelos y Patricio desde Estados Unidos, Filadelfia. En algunos programas traemos a los laicos porque creemos que los laicos son los que van haciendo la historia de la Iglesia, junto con los sacerdotes y los obispos, pero los laicos, los que están ahí a pie de calle y los que nos recomiendan a los sacerdotes, sobre todo cuiden y perseveren en la vida. En fin, hoy con nosotros está un gran defensor de la creación y de la vida, que es Eduardo Verástegui. Nuevamente con nosotros, gracias por estar aquí, por donar tu tiempo con nosotros. Gracias, familia, un honor estar aquí con ustedes nuevamente, muchas gracias. En el 2019, Eduardo Verástegui cuenta pues una cinta que se llama Inesperado, pues es una cinta en donde cuenta la historia de Abby Johnson, que es una doctora, en donde ella lo que hace pues está en una multiclínica de abortos. Y a partir de aquí pues surge algo en Eduardo, que es ayudar a los más vulnerables, a las mujeres víctimas de trata de personas, también, en fin, la defensa de la vida integral como nos pone el Evangelio. Eduardo, ¿cómo surgió esta cinta? Y después de esto, ¿qué apareció en tu vida? Bueno, Abby Johnson es una amiga que tuve el honor de conocer hace ya más de 10 años. Conozco su historia muy bien, y cuando se quiso hacer la película, basándonos en la historia de Abby Johnson, obviamente pensé en hacer algo diferente en México, no solamente la típica premier que hacen las películas, sino cómo hacer algo más disruptivo. Y se nos vino a la mente la idea de hacer 32 premiers en los 32 estados de México, pero unirlo juntar la política, el arte, la ética, al servicio de los más vulnerables. En este caso, los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre. Y de ahí viene la idea de invitar a 16 legisladoras, todas mujeres, de diferentes partidos, para que no fuera un tema político, sino un tema humanista. Y ellas, como representantes del pueblo, bueno, pues también los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre son pueblo. Es un pueblito que hoy más que nunca sus derechos están siendo amenazados. Entonces, con esta idea de juntar, repito, política, arte, ética al servicio de los demás, invité a 16 legisladoras a participar como embajadoras en la promoción de esta película, que se convirtió después en un movimiento. Y viajamos durante 5 meses llevando el mensaje de vida a los 32 estados, acompañado de las legisladoras, y al mismo tiempo se sumaron 500 organizaciones que defienden la vida de todo el país, por medio de un call center, de un centro, básicamente de un centro, con un teléfono WhatsApp, un número WhatsApp. ¿Para qué? Para ofrecer ayuda a todas las personas que fueran a ver la película y que de pronto hay alguna jovencita que se embarazó de la persona incorrecta, hubo una infidelidad o simplemente embarazo inesperado, lo que sea. Ofrecíamos el que llamaran a este teléfono, mandaron un mensaje, y 500 organizaciones listas para ayudar a cada una de ellas, para que nadie se sintiera sola. Y fue un éxito increíble. Y de ahí, de esa gira que hicimos por 32 estados, la gente empieza a levantar la mano cuando nos escuchaban decir que ser pro vida no significa solamente defender el derecho más importante, que es el derecho a nacer, porque si no se nace, no se puede gozar de ningún otro derecho, sino también no hay que parar ahí, hay que seguir. ¿Con quién? Bueno, con los niños de la calle, niños víctimas de trata. Ser pro vida también significa ver por los adolescentes que sufren de adicciones y que están muriendo internamente hablando y matando a su familia. Ser pro vida significa ver por los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel, no pueden salir adelante, probando su inocencia porque no tienen los recursos, están privados de su libertad. Ponte en sus zapatos. Ser pro vida significa ver por los ancianos que están muriendo de tristeza, agonizando en los asilos porque nadie los va a ver ni su propia familia. Y regresamos al círculo otra vez, una visión más completa, pro vida, una visión diferente, redonda. Regresamos a los más vulnerables. Repito,
los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre. Siempre he dicho que si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Esta semana me llegaron a preguntar cuál era la razón por la cual se llamaba Iglesia Online esto que llevamos a cabo. Le decía yo que no era por nosotros, sino por el servicio que nosotros realizábamos dentro de la iglesia. Y señalo esta introducción porque estás introduciendo este tema que los cuatro nos ha unido, que es el tema de las periferias existenciales, de las periferias con las cuales los cuatro estamos en contacto en diferentes regiones o en diferentes sectores de la iglesia. Pienso que es justamente el cuidado, el tratamiento, la búsqueda, la ilusión de poder también aportar algo, por más pequeño que parezca, de aquello que las personas desde distintas pobrezas existenciales lo viven. Me llama la atención porque, por ejemplo, por parte de los dos Javieres, en los Agustinos Recoletos, está la parte de Arcores, que es toda esta obra social que beneficia a muchas personas, que incluso me ha tocado ver en algunas experiencias que han llevado alimento, acompañamiento social, una obra en la Ciudad de México llamada Cardi, de asistencia, etcétera, como Patricio Lynch, que en Honduras comanda una obra que es de atención a niños en situación de vulnerabilidad, donde es compartir el día a día con niños que están afectados con esta realidad. En mi punto ha sido llegar a tratar concretamente con el abuso sexual de niños y de personas vulnerables dentro de la iglesia. Si algo nos ha unido a los cuatro para poder conversar sobre la iglesia es justamente nuestras personas que vienen detrás de nosotros, que nos motivan en el día a día para continuar aquí. Y saber que nuestra iglesia también tiene que continuar en la búsqueda, en el crecimiento de aquello que aspira o de aquello que anhela según el Evangelio mismo. Sí, en relación a esto que estás diciendo es importante y creo que tenemos el mismo sentir, ¿no? Ver las pobrezas en todas sus dimensiones, ¿no? Creo que el optar por la vida, tal como nos lo dice Eduardo, tiene como consecuencia básica todos los ámbitos de la vida de todas las personas en todas las situaciones y en todas las periferias, ¿no? Utilizando la frase de nuestro querido Papa Francisco. Yo ahí le doy gracias a Eduardo por estas películas, por toda la labor, porque pienso que un católico, creo que cualquiera que crea en Jesucristo con autenticidad, no puede menos que sentirse profundamente unido a todas estas periferias, pobrezas, necesidades, soledades, vacíos de todo tipo, social, económico, existencial. Entonces yo creo que esa sensibilidad la tenemos todos y ojalá que como católicos podamos trabajar, ¿no? No solo sintonizar, sino trabajar por ello, cada uno donde nos toque, ¿no? Bueno, también me sumo a esta reflexión y te agradezco, Eduardo, por lo que has expresado, ¿no? Y me parece que como cristianos la defensa de la vida tiene que ser una prioridad. Nosotros creemos en el Dios de la vida y en el Dios de la vida que viene a dar vida en abundancia, y a la vez es triste ver que estamos rodeados de mucho sufrimiento, ¿no? De muchas vidas que son violentadas, abusadas, asesinadas. En lo personal, en Honduras me toca en un contexto muy duro, de mucha pobreza, trabajando con niños y niñas que han sido abusados, que han sido abandonados, ¿no es cierto? Pero yo quería resaltar algo que dijiste, Eduardo, que me parece que es muy importante y que a veces también en la Iglesia Católica desde afuera se puede hacer una crítica, porque a veces nos ven como que estamos simplemente centrados en, cuando nos llaman providas, en el tema del aborto, cuando muy bien lo dijiste, que es obviamente que es un drama tristísimo, ¿no? Y que tenemos que de alguna manera ser signos de vida y ayudar al cuidado de la vida, pero como has dicho, ser provida es mucho más que eso, ¿no? Es integral y nombrabas otras pobrezas. El tema, por ejemplo, de la pena de muerte, el tema de la justicia social, las famosas 3T del Papa Francisco, ¿no es cierto? El techo, el trabajo, la tierra, los migrantes, los refugiados. Me parece que
tenemos que volver siempre a nuestro origen, ¿no? Que Jesús no tuvo un posicionamiento neutro, sino que Jesús se posicionó, y su posicionamiento fue su lugar preferencial por aquellos que estaban marginados, devolviéndoles la dignidad, su lucha contra el sufrimiento, ¿no? Y así que quería simplemente hacer ese aporte, Eduardo, y agradecerte, porque me parece que tenemos los católicos que reflexionar que ser pro vida significa algo integral y no solamente reducir solamente, más allá de que es importantísimo, al tema del aborto, ¿no? Totalmente, padre. A ver, es que el mapa está ya trazado, la guía, el manual, pues son las Sagradas Escrituras, las obras corporales de la misericordia, todo está ahí, nada, hay que simplemente materializarlo. El amor, ¿cómo se puede ver el amor? Solamente en sus frutos, ¿no? En cosas, el amor encarnado, ¿no? El amor en acción es en cosas muy concretas, y cada uno le toca hacer, como bien lo decían, desde su trinchera, desde su campo, pues su tarea diaria. Por eso, de ahí nace el movimiento Viva México. Cuando yo llevaba este mensaje pro vida por medio de la película Inesperado, que fue una campaña increíble por 32 estados, empezábamos en la mañana con una conferencia de prensa, después teníamos reuniones con legisladores y legisladoras de diferentes partidos, con empresarios, íbamos después a hablar con militares, con policías, con el alcalde, con el gobernador del estado, en fin, hablando con líderes de todos los sectores de la sociedad, de la importancia de ser la voz de aquellos que no tienen voz, pero también le sumaba a ese discurso lo que dije hace un momento. Y cada vez que iba yo sumando, por ejemplo, hay que ver por los niños de la calle, ni un niño más en la calle, niños y niñas víctimas de trata para explotación sexual, ni una víctima más, los que sufren de adicciones, las mujeres maltratadas y abandonadas, los enfermos que no tienen recursos para pagarle un buen doctor y ser aliviados, el emigrante, en fin, todos los grupos vulnerables. Hay que llevar esta visión pro vida a algo más completo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí con Eduardo Verástegui, el movimiento Viva México, la película Inesperado, en fin, con muchas cosas. Ustedes nos están viendo, nosotros también a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Eclesia Online. Pues estamos aquí en Eclesia Online con 4 sacerdotes desde distintos puntos del mundo: Roma, Filadelfia, Cuernavaca, Morelos, Ciudad de México, y estamos con un hombre que también está de vez en cuando por distintos puntos del mundo, pero hoy lo hemos pillado, lo hemos cazado en Ciudad de México. Es Eduardo Verástegui, nos está hablando de la película Inesperado, que tras la película Inesperado sale esa gran plataforma por los más vulnerables de apoyo y acompañamiento que se llama Viva México. Y bueno, pues surgen también preguntas, Eduardo, en los sacerdotes que te estamos escuchando, así que adelante. Yo tengo una pregunta para Eduardo en relación al último que estábamos hablando antes del descanso, ¿no? Antes de la pausa. Viva México es un gran movimiento que ojalá vaya aumentando, ¿no? Y la Iglesia realmente tiene muchos movimientos, muchas instituciones, muchas acciones realmente que no son contabilizables, ¿no? Durante la pandemia sabemos de la infinidad de cosas que ha estado haciendo la Iglesia, y que a veces en las redes veías que decían, bueno, ¿dónde está la Iglesia en todo esto, ¿no? Y realmente es incomparable lo que ha hecho cuidando a enfermos, cuidando a ancianos, dando de comer a la gente en la calle y atendiendo, bueno, 1000 cosas, ¿no? Mi pregunta es esta. Es cierto que no tenemos por qué estar haciendo publicidad de lo nuestro, ¿no? O no tenemos por qué hacer publicidad de la caridad o del cuidado de amor que tenemos que hacer. Pero sí es verdad que podemos unirnos mucho más. Yo pienso que tal vez es una impresión que yo tengo. No sé si es cierto, a ver cómo lo ves tú, Eduardo. Viva México es un movimiento perfecto. Nosotros tenemos Arcores, la institución que tiene Patricio, CEPROME por otro lado. ¿No crees tú que debemos unir fuerzas, tenemos que relacionarnos más, tenemos que, para ser más eficaces en el ejercicio de la caridad, no para que se nos vea más, ni nada parecido, ni por eso sería un poquito de orgullo, ¿no? Sino para ser más eficaces en la caridad, el poder relacionarnos mucho más en todas las actividades que tenemos en favor de los pobres, de los necesitados, por lo tanto en favor de Jesucristo, ¿no? Unirnos mucho más y relacionarnos mucho más. ¿Tú qué piensas de todo esto, Eduardo?
sin duda alguna, padre, en la unidad está el éxito, ¿no? Obviamente Dios es el que juzga las intenciones de uno, de cada uno de nosotros, pero también una lámpara pues no se hace para ponerla debajo de la mesa, ¿no? No es, a veces uno se confunde con el tema de que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero al mismo tiempo también tenemos que poner la lámpara encima para que pueda iluminar a los demás. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través del trabajo que está haciendo, por ejemplo, Cáritas. Nosotros empezamos a trabajar con Cáritas para poder llevar lo necesario, lo básico, a todas las familias vulnerables de México, para que ninguna familia en México, ninguna mesa en México se quede sin pan en estos momentos donde la gente ha perdido el trabajo, donde le dicen, quédate en casa, no hay trabajo, ¿qué hacemos? No puede ser el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, es muy fácil de pronto decir a la gente que se quede en casa y está bien, y hay que seguir, repito, las indicaciones y los consejos de los expertos, de las expertas, pero hay que ir más allá, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito está en la sinergia, en la unidad, en las alianzas, y sin duda alguna tenemos que unirnos más. Como dije hace un momento, la buena noticia ya la tenemos. La mayoría del pueblo mexicano está a favor de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Está a favor de trabajar en conjunto para que ni un niño más viva en la calle y tengan acceso a la educación correcta para que se puedan superar. Están a favor de ayudar a los adolescentes a que dejen las adicciones y puedan trabajar en su proyecto de vida y puedan participar en su proyecto de vida y puedan hacer de México un mejor lugar para vivir. Están a favor de todo lo que hemos mencionado. Entonces, si están a favor, entonces pasa algo curioso. ¿Cómo puede haber tanta pobreza en México, ¿no? Viviendo en un país muy rico? México es un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal. Algo está mal. Y en el fondo lo sabemos, pero falta un movimiento para que nos conecte, trabajando de la mano con la iglesia, nuestra madre, que es la que nos nutre, para salir adelante fuertes, virtuosos, a hacer lo que nos toca hacer. Pero primero, los primeros, los más vulnerables, los más pobres. Y eso no es un mensaje donde tienes que dividir, sino al contrario, es un mensaje donde buscas la unidad del que tiene más, que ayuda al que tiene menos. Y de esa manera hay una hermandad, una fraternidad, y ahí nos convertimos verdaderamente en una familia. Y una familia se ayudan unos con los otros. De pronto un hermano le llama al otro hermano, oye, necesito esto, el hermano lo ayuda porque ama a su hermano. Bueno, entonces, ¿por qué no vemos al otro como un hermano? A la otra como una hermana. Y ahí es donde, insisto, tenemos que hacer lo que bien acaba de decir padre, buscar la unidad, sinergias. Yo quiero trabajar con todas las organizaciones que tienen ustedes aquí a la mano en México, ponerme al servicio y donar los talentos que no son míos, son un regalo de Dios. Yo, Eduardo, te quería hacer una pregunta así en concreto, ¿no? Con lo que estás diciendo, más allá que el movimiento se llama Viva México, y sé que México es lo más grande que hay, no voy a decir lo contrario. En la vida. Uy, mejor que Argentina. Ya sé lo que me va a decir, pero bueno, a ver, ya tengo la respuesta, ¿eh? A ver, venga. No te voy a chicanear, simplemente esto. Dos preguntas o sugerencias también. Una es, en concreto en México, lo que nos están escuchando, cómo podrían hacer para sumarse a esta corriente de vida, ¿no es cierto? Y segundo, en torno a lo que decía recién, de que no sea quizás, o si en tu proyecto, en tu sueño, en tu visión, ¿lo ves simplemente como una red a nivel mexicano o estás abierto a la posibilidad de que se tiendan puentes fuera de México, ¿no es cierto? Y en ese sentido también a mí me genera como un entusiasmo, ¿no? Porque en lo personal, en el ministerio que me toca, estoy dividido en 3 países, Honduras, Argentina y Estados Unidos, con el soporte de una organización internacional. Y digo, estamos todos trabajando en lo mismo, en la defensa de la vida, quizás con diferentes acentos, ¿no? La pregunta es, ¿vos ves una posibilidad de tender puentes, de sinergias que, como bien decís y estás hablando, y en concreto los mexicanos, cómo hacen para sumarse? Claro, muy buenas
dos preguntas y muy buena reflexión, padre. A ver, la primera, ¿cómo le hacen para sumarse los mexicanos? Bueno, esto va empezando, ¿no? Realmente nace del movimiento de Inesperado el año pasado, en el 19, después de la gira por los 32 estados, ahí nace la idea. Nos dimos cuenta muy tarde, eso fue lo malo, ya casi íbamos más de la mitad de la gira, cuando ahí nos dimos cuenta, oye, se está formando un movimiento de manera orgánica. ¿Cuál es la buena y la mala? La buena es que nos dimos cuenta, la mala es que ya vamos a acabar la gira y no pudimos capitalizar todas las personas que querían sumarse al movimiento porque no estábamos preparados, no teníamos la infraestructura. Entonces, lo bueno es que viene otra película más adelante donde vamos a hacer lo mismo, una gira por los 32 estados nuevamente, 32 premiers. La película se llama Sound of Freedom, al final les platico de qué trata la película, para no desviarme. Y bueno, entonces estamos empezando por medio de redes sociales. Ya nos pueden seguir por medio de Instagram, por medio de Facebook y por medio de Twitter. Ahí estamos anunciando todo lo que va a venir en el calendario próximamente y de qué manera se pueden ir sumando de maneras concretas, qué puede hacer cada una persona, cada una de las personas de México para que Viva México empiece a volar y volar alto y levantemos a México todos, porque es muy fácil señalar. Nos encanta juzgar y señalar, pero cada vez que apuntamos a alguien se nos olvida que hay 3 dedos juzgándonos, ¿no? Entonces, ¿quieres cambiar a México? Cambia tú primero. Si cambio yo, cambia México. Una chava, una joven me preguntaba, oye Eduardo, ¿cómo puedo cambiar yo a los jóvenes? Porque los jóvenes no me hacen caso en mi universidad y yo quiero cambiarlos y no me hacen caso. ¿Y qué me aconsejas? ¿Qué les digo a los jóvenes? Una pregunta difícil, ¿no? Porque de pronto pues, no puedes decir, haz esto, haz el otro. Sin embargo, se me vino a la mente esta idea. Le dije, mira, si quieres cambiar a los jóvenes, cámbiate. Yo te aseguro, te garantizo, que si tú todos los días buscas alcanzar tu máximo potencial, buscas convertirte en la mejor versión de tu persona, buscas convertirte en el héroe que México necesita, yo te garantizo que más de uno se va a contagiar por tu ejemplo. Repito, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces el cambio es individual. Cambias tú y cambias tu entorno, ¿no? Entonces yo los invito a seguirnos en redes sociales. Son @MoVivaMéxico, MO de movimiento, Mo Viva México en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahí les vamos a ir diciendo qué sigue. Así es que súmense al Movimiento Viva México y síganos en redes sociales. Número 1. Número 2, padre, esto es un movimiento, internacional. Claro que necesitamos crear puentes y que cada país se una como lo queremos hacer aquí en México. Obviamente yo como mexicano me doy cuenta de las necesidades de mi país de maneras más concretas cuando estoy yo viajando por todo el país, en 32 estados. Platicas con el obispo de cada estado, platicas con el general del estado, platicas con el alcalde, platicas con los estudiantes, platicas con los maestros, con los rectores, con los sacerdotes y obviamente con los trabajadores. Te vas dando cuenta de qué sucede en Oaxaca, qué sucede en Puebla, qué sucede en Tamaulipas, qué sucede en Nuevo León, qué está pasando en Guadalajara, qué está pasando en la Ciudad de México. Y te entra un deseo de querer dar algo más, dar la milla extra, y de pronto de ahí nace el movimiento. Entonces, si cada país se unen de la misma manera que nos queremos unir en México, de esa manera es como empezamos a crear puentes de unidad. Y desde México, ¿qué más podemos hacer por nuestros países vecinos? Pero esto es un movimiento internacional, esto es algo global, como la misma iglesia, es universal, ¿no? Es un llamado a todos, no solamente a algunos, a todos a participar para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede abandonado, para que todos como familia crezcamos en el mundo entero. Pero como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Primero tengo que empezar con algo y desde ahí irlo creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Pues gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Patricio. Gracias, Javier, desde Roma y desde Estados Unidos, desde Cuernavaca, Morelos, desde la Ciudad de México. Gracias a ustedes, familia, a todos los que nos oyen, por estar compartiendo con Eduardo Verástegui todos estos proyectos que al final son proyectos con rostros, nombres e historias. Y con Jesús las convertimos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Unidos en oración. Dios los bendiga. Gracias.
Abrazo. Gracias a ti, Eduardo. Eduardo. Gracias.